Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Aquí es el último domingo de enero, no sé qué día es, pero es el último domingo de enero y vengo corriendo del autobús y he pensado, voy a peinarme un poco, o voy a buscar un jersey un poco mejor, un poco más decente. Nada, porque si me pongo a hacer esas cosas al final no hago nada. Ya sé que hace una eternidad desde la última vez he subido aquí y ni me acordaba de cómo se ponía la cámara, de cómo se ponía el foco. No me acordaba. Cuando empecé con esto quería sacar un vídeo cada semana, pero ya están viendo ustedes que eso es imposible. Les doy las gracias por estar ahí y sé que tengo que hacerlo de los mails. Uy, sé que tengo que hacerlo. Lo haré algún día. Bueno, pero hoy tenemos a ustedes. Uno de ustedes dijo, dijiste que ibas a hacer a McIntyre. ¿A qué esperas? Pues aquí está. Alasdair MacIntyre, Tras la virtud. Editorial, pone Biblioteca de Bolsillo, editorial Crítica. El texto original, su primera edición es de 1987 o 84, a ver, 84. La primera edición en castellano en el 87, pero este libro es del 2004. Se lo enseño. Este es un pequeño clásico de la filosofía moral contemporánea, tiene, contando los índices, 348 páginas. Bueno, lo que hace aquí MacIntyre es rebatir un tipo de filosofía moral que se llamó emotivismo, cuyo máximo representante es George Moore. Lo crean o no, yo tuve el libro de Moore, el libro de Moore, lo tuve en las manos y no lo compré, o sea, le tenía tanta manía a cuenta de este texto y se la sigo teniendo que no lo compré. A ver, el emotivismo es el equivalente a lo que hoy llamaríamos algo así como relativismo. Lo que dice el emotivismo es que no se puede acudir a un criterio impersonal a la hora de enunciar un juicio moral. Claro, y lo que dice MacIntyre es, si no existe un criterio impersonal al que apelar a la hora de mantener una conducta moral, significa, bueno, y eso lo dicen los emotivistas, significa que cuando haces un enunciado moral lo que en realidad estás haciendo es enunciar tus propios sentimientos o tus propias preferencias. Y dice MacIntyre, si no existe un criterio impersonal al que acudir a la hora de establecer una moralidad, significará que no para ser inmoral, incluso también para ser moral y para ayudar, para animar a otros a ser a lo que entenderíamos nosotros por ser morales, al apelar siempre a ti mismo o a tu propia preferencia, y al no existir ese criterio impersonal al que apelar, significa que todas las relaciones al final van a tener que ser relaciones ilegítimas, relaciones de dominación, porque tú le estás pidiendo a otro que se comporte de la manera que tú crees que es la adecuada, no que a ti te hayan enseñado o que no a un criterio impersonal, sino al final a tu propio criterio. Y al final todas las relaciones, incluidas no solo las morales, incluidas las políticas, serán relaciones de dominación. Ya les digo que este texto es muy importante. Al final de este texto se dice una de las frases más famosas de toda la historia de toda la filosofía contemporánea, que ahora la vamos a leer y que seguro que todos ustedes la conocen. Y ese texto pues es muy importante. A ver, MacIntyre, que sigue vivo, creo que tiene unos 96 o 94 años, nació en 1929, nació en Escocia, creo que luego se nacionalizó norteamericano, pertenecía a un partido socialista, no sé si era a los laboristas británicos, a un partido socialista. Eso es para que vean que hace no tanto tiempo no era incompatible ser católico, es católico, con ser socialista o dedicarse a la política y ser inteligente, honrado, para que vean cómo han cambiado las cosas en poco tiempo. Bueno, pues Alasdair MacIntyre, Tras la virtud. Primero, los apuntes. La tesis del autor es que el etos configurado por la modernidad ha dejado de ser creíble y el proyecto ilustrado ha sido un fracaso. Hoy es imposible un discurso como el de Aristóteles, MacIntyre es neoaristotélico, sobre las virtudes de la persona porque carecemos de lo esencial, un concepto unitario de persona. ¿Por qué? Son mis apuntes, sacados en el año 2004. Quiero decir, lo que pueda entender de lo que viene aquí. Cada argumento es lógicamente válido, pero las conclusiones se derivan de las premisas. Las premisas rivales son tales que no se pueden sopesar de manera racional las pretensiones de las unas y de las otras, que al final eran tan diferentes que no se podía hacer, comparar, ¿cómo es? El tocino con la velocidad, o como dice el refrán,
es que no estaban en el mismo nivel, no se puede comparar, no se puede hacer un análisis racional o una comparación racional de lo que se estaba planteando, de lo que plantean de los emotivistas. Por cierto que a los emotivistas les salieron al paso los que se llaman filósofos analíticos, la filosofía analítica, que es de bastante mayor calidad que el emotivismo. El emotivismo es la doctrina según la cual los juicios de valor y especialmente los juicios morales no son más que expresiones de preferencias, actitudes o sentimientos. El emotivismo es formulado en el siglo XX en Inglaterra, también llamado intuicionismo, por G.E. Moore. Moore dijo que una acción es justa, que decir que una acción es justa equivale a decir que todas las alternativas... A ver, ¿qué entiendo aquí? Que es la que produce el mayor bien, porque viene derivado del utilitarismo de Jeremy Bentham y todos estos, y James Mill. Valora las acciones no por su contenido moral, sino por sus consecuencias. A ver, en realidad está diciendo algo bueno, ¿no? El mayor bien. Pero las está valorando, ven la diferencia, las está valorando por la consecuencia, no por la propia acción en sí. Toda la tontería, bueno, si pone tontería seguramente esto sea mío, no de MacIntyre. Toda la tontería de Moore fue aceptada por los bobos de Bloomsbury. Ya en aquellos años les tenía tanto asco a toda esta gente. Sí, yo he sido muy moderna y muy progresista. Bueno, toda la tontería de Moore fue aceptada por los bobos de Bloomsbury. ¿Por qué? Porque ellos habían aceptado, a ver, los de Bloomsbury son Lytton Strachey y todos estos. Porque ellos ya habían aceptado antes tales valoraciones, pero no podían presentarlas como meras expresiones de sus preferencias personales. Necesitaban encontrar una justificación objetiva e impersonal para rechazar cualquier imperativo, excepto el de las relaciones personales y el de la belleza. Sí, eran todos como muy filosóficos y muy... Pero luego todos terminaron tirándose al Támesis, colgándose por ahí. A ver, se da un cambio. Primera etapa. La teoría y práctica de la moral incorporan normas impersonales y auténticamente objetivas que proveen de justificación racional a las líneas de conducta, acciones y juicios concretos y son susceptibles de justificación racional. Segunda etapa. Se producen intentos fracasados de mantener la objetividad e impersonalidad de los juicios morales, pero fracasa el intento de proporcionar justificación racional. Tercera etapa. La teoría de tipo emotivista triunfa porque las pretensiones de objetividad e impersonalidad no pueden darse ya por buenas. La tesis del emotivismo dice que no hay ni puede haber ninguna justificación racional válida para postular la existencia de normas morales impersonales y objetivas. Usar a otro para tus propios fines o ofrecerle lo que se estiman como buenas razones para actuar de un modo determinado significa no querer influir en el otro, excepto por razones que el otro juzgue buenas. Apelar a criterios impersonales de validez para que cada cual las someta a su propio juicio. Pero tratar a otro como medio es intentar hacer de él un instrumento para los propios fines, aduciendo cualquier influencia que resulte eficaz. El emotivismo dice que no hay criterios impersonales y por lo tanto la distinción entre lo anterior sería ilusoria. Como consecuencia, los otros nunca son fines, sino simplemente medios. Personajes. Dice que cada cultura tiene como personajes tipo. Pues en la Edad Media, qué sé yo, el caballero y tal, ¿no? Pues hoy en día los personajes son... Cada cultura pues crea un tipo de... Bueno, los arquetipos que de Porrini y tal. Cada cultura crea un tipo de persona en el que aparece fundida su personalidad con su papel social. Son los representantes morales de su cultura. Por ejemplo, el explorador victoriano, el oficial prusiano o el rico ocioso. El yo moderno, emotivo, no encuentra límites para establecer juicio, porque tales límites solo podrían derivarse de criterios racionales de valoración, y el yo emotivista carece de tales criterios. Este yo democratizado puede ser cualquier cosa, asumir cualquier punto de vista, porque en sí mismo ya no es nada. Es un yo a quien nada da continuidad salvo el cuerpo que lo porta. Y ya hemos visto que ya ni siquiera eso... el cuerpo que lo porta, que ese antisustancialismo, esa gnosis está avanzando tanto que hasta el cuerpo puede ser desustancializado mediante diversas operaciones quirúrgicas. Y me imagino que mediante otras cosas también. Así, separado de sus entornos sociales, carente de una historia nacional de sí mismo, de una historia racional de sí mismo, asume aspecto de fantasma. La libertad individual contra la planificación y la reglamentación se complementan, porque la libertad es un abandono, se concibe como un abandono de conductas sometidas a criterios valorativos racionales. Bueno, esto no entiendo muy bien lo que quiere decir, luego lo miramos en el libro.
Los pensadores no franceses perfectamente colocados en el mundo social. Esto habla a cuenta de la Ilustración francesa, como los ilustrados escoceses, por ejemplo, formaban parte de su cultura, de su mundo, de su sociedad, eran personas valoradas, trabajaban en las universidades, frente a la Ilustración francesa, que estaba hecha por verdaderos outsiders, no sé cómo llamarlos, o sea, gente que no tenía ninguna relevancia, eran amargados. Los pensadores no franceses estaban perfectamente colocados en el mundo social, pero los franceses formaban una inteligencia alienada. Hay que elegir entre un modo de vida ético o estético. Debe escoger sus primeros principios, y precisamente porque son primeros principios previos a cualesquiera otros en la cadena del razonamiento, no pueden aducirse más razones últimas para apoyarlos. Y este es el problema que tiene la filosofía moral y la moralidad en general. Esos primeros principios, que no son de origen empírico ni tampoco son de origen racional. Y eso se vio en este pequeño libro, que ya está hecho el vídeo, si lo quieren ver, el de la abolición del hombre, que aquí se habla de esos primeros principios. ¿De dónde deriva lo ético su autoridad? Consideremos qué clase de autoridad tiene cualquier principio si está abierto a que elijamos concederle o no autoridad. Por lo tanto, un principio para cuya elección no se puedan dar razones sería un principio desprovisto de autoridad. Podría adoptarse por antojo, por capricho o por algún propósito arbitrario. Y ese es el problema. La moralidad, o lo que entendemos por moralidad tradicional, ¿qué autoridad puede tener? Si en realidad no es empírica, no es racional, ¿qué autoridad aduce a su favor? Bueno, pues eso es lo que va a decir McIntyre luego. A ver. Bueno, estaremos aquí un buen rato, porque del libro también he sacado muchísimo. Supongamos que las argumentaciones de Kierkegaard... A ver, en este texto van a aparecer, sobre todo, bueno, Aristóteles, claro, Kant, Kierkegaard, Hume... A ver, todos estos ilustrados escoceses. Luego los filósofos analíticos. Frege no aparecía. ¿Quién era Sidgwick? Los filósofos analíticos. Kierkegaard, Nietzsche, algo de Descartes muy poco. Sobre todo Kant. Bueno, y algún otro, no me acuerdo de cuáles, pero bueno, aparecen básicamente los de siempre. Supongamos que las argumentaciones de Kierkegaard, Kant, Diderot, Hume, Smith y los similares fracasaron porque compartían ciertas características que derivaban de un determinado trasfondo común histórico. Por ejemplo, cumplir las promesas, eso era incuestionable para todos. ¿Y por qué todos pensaban igual? Pues es indudable que es debido a la influencia de su pasado cristiano. Y fueron tan limitados que no supieron verlo. Creían que eso era algo como natural. Y no lo es. Bueno, las premisas clave, rasgo o rasgos de la naturaleza humana, reglas morales explicadas como aceptables para que... Bueno, para ello hay que tener alguna interpretación del telos humano. Y esa era la historia, el famoso orden del ser aristotélico. ¿Qué son las virtudes? Son las cualidades que nos permiten alcanzar el orden del ser aristotélico o el telos humano. Y si eso se niega, aunque no tengan principio empírico ni tengan principio racional, si eso se niega, al final la vida pierde sentido y al final todo eso tiene consecuencias en el mundo real. A nivel político, el totalitarismo, eso ya lo sabemos. A nivel social, pues los suicidios, las depresiones, una sociedad que está desestructurándose. Quiebran al aparecer el protestantismo, el jansenismo, etc. Ese telos aristotélico que había predominado durante toda la Edad Media, pues llega un momento en el que se quiebra en Europa. Todos rechazan cualquier visión teleológica de la naturaleza humana, cualquier visión del hombre como poseedor de una esencia que defina su verdadero fin. Esa visión teleológica de lo que significa ser un humano. Las argumentaciones morales de la tradición clásica aristotélica, griega o medieval comprenden como mínimo un concepto funcional central, el concepto de hombre, entendido como poseedor de una naturaleza esencial y de un prototipo y de un propósito o función esenciales. Llamar a algo bueno es la clase de a ver, que uno elegiría si necesitara... Bueno, esto nada. A ver, el utilitarismo de Bentham... Pues ya saben lo que es el utilitarismo, lo de que Bentham no empieza negando la teleología, solo que inventa una nueva. Dice que el telos humano es maximizar el bien y minimizar el mal.
Ujú. La autocrítica utilitaria que culmina en Sidgwick, imposibilidad de restaurar una estructura teleológica para la ética. Vale, la cosa es que Sidgwick ve lo mismo que ve Bentham, ve que se estaba articulando una teleología nueva, pero para Bentham era algo liberador y Sidgwick lo ve como un desastre. En Estados Unidos esto lo logra el pragmatismo y no se van a creer lo que he encontrado escarbando por mi biblioteca. Esto. El pragmatismo, no pensaba reseñar este texto, pero igual si lo hacemos para que vean qué clase de... esas filosofías tan... Para mí esto me resulta totalmente ajeno, me resultó muy extraño cuando lo leí. Sin embargo, estilísticamente hablando, de estilo, es mucho más... Yo incluso lo notaba al leerlo, es más cercano a nosotros. Pues lo vamos a reseñar para ver lo que dicen estos americanos. Creo que nada más. Para Aristóteles la amistad es la lealtad común al bien. Bueno, esto como que no vamos a hacer, a ver. Para Aristóteles el telos es cierta clase de vida. Para el cristianismo es algo que hay que alcanzar. La vida es un in-vía hacia un clímax final. Desde la perspectiva medieval, ningún humano está excluido del bien por tales motivos, como sí lo está para el protestantismo a cuenta de la teoría de los predestinados y todas estas historias. Los criterios para el éxito o el fracaso de una vida humana como un todo son los criterios de éxito o fracaso de una búsqueda narrada o susceptible de ser narrada. ¿Pero una búsqueda de qué? Sin concepto de telos final no puede existir un concepto alguno para esa búsqueda. Vale, y al final, esto está muy bien, pero me acuerdo que estaba en el libro. Bueno, pues a ver. En dicho contexto debemos leer, esto es el prólogo de Victoria Camps. Me hicieron leer algún texto de Victoria Camps, creo que no sé si fue en el instituto o fue en la universidad, le cogí manía para toda la vida. Debemos leer Tras la virtud como un libro que traza un excelente diagnóstico, pero para el que propone un mal tratamiento, porque dice MacIntyre que para que sobreviva a las nuevas edades oscuras que están ya al acecho, para que ese telos que ha marcado la historia de Europa pueda sobrevivir, tiene que sobrevivir en pequeñas comunidades hasta que el monstruo grande se extinga a sí mismo y pueda volver a salir a la luz y pueda volver a articular de nuevo la sociedad grande. Y dice Victoria Camps que, ¿cómo? Por Dios, con la famosa ética de mínimos. A mí me volvieron loca con la puñetera ética de mínimos. La creación de esas a modo de comunidades de base que proponen ciertos comunitarismos es una propuesta conservadora y en definitiva reaccionaria. A ver, ¿y qué? ¿Y qué que sea conservadora y reaccionaria? ¿A dónde nos ha llevado lo que no es conservador ni reaccionario? A ver, empieza ya MacIntyre. Muchos de los que rechazaban el estalinismo lo hacían invocando de nuevo los principios de aquel liberalismo en cuya crítica tuvo su origen el marxismo. Aquí, como todos los tradicionalistas, también MacIntyre dice que el marxismo es hijo del liberalismo. Es que los defectos y fallos de la moral marxista surgen del grado en que éste, lo mismo que el individualismo liberal, encarna el ethos característico del mundo moderno y modernizante. Bueno, y aquí, son 300 y pico páginas, pero de letra muy pequeña, sin espacio entre los capítulos. O sea, es un libro muy compacto, muy sustancioso. Habla de que si una catástrofe barriera todo lo que conocemos, los pocos sobrevivientes que fueran articulando una sociedad nueva y querrían hablar de cosas de ciencia positiva, utilizarían los conceptos que utilizamos nosotros, matraz, tubo de ensayo, prueba clínica, no sé qué, no sé cuál, pero sin estar seguros porque habla de un cataclismo que lo destruya todo, sin estar seguros de a qué están aludiendo esos nombres que usan. Pues en moral estamos en esa situación. Ha habido un enorme cataclismo y estamos utilizando términos morales que nos hablan de un pasado que hemos perdido. A ver. Resulta ser el caso en el capítulo 6 y final de los Principia Ética de George Moore, que yo tuve en las manos en una librería de segunda mano de Santander y no lo cogí.
de que los afectos personales y los goces estéticos incluyen todos los grandes y con mucho los mayores bienes que podamos imaginar. Pero esto no se deduce del resto de sus teorías, de que la contemplación estética es el mayor bien. Eso él explica todo el emotivismo, de repente dice eso que se lo saca de la manga, de por qué el mayor bien es el goce estético, porque lo digas tú. Sus tres posturas centrales son lógicamente independientes entre sí. No se cometería ninguna falta de hilación si se afirmara una de las tres negando al mismo tiempo las demás. Sin embargo, se oye bien, sin embargo, eso que nos parece llanamente falso y una postura mal debatida fue lo que Keynes calificó de principio de un renacimiento, lo que Lytton Strachey afirmó que había pulverizado a todos los tratadistas de ética, desde Aristóteles y Cristo hasta Herbert Spencer y Bradley, y lo que Leonard Woolf describió como la sustitución. 21 minutos, sabía que íbamos a estar hoy bastante rato. Y lo que Leonard Woolf describió como la sustitución de las pesadillas religiosas y filosóficas, los engaños, las alucinaciones en que nos envolvieron Jehová, Cristo, San Pablo, Platón, Kant, Hegel, por el aire fresco y la pura luz del sentido común. Miren qué clase de gente, con qué clase de gente nos las estamos viendo. Gente que rechaza toda la tradición por la tontería que escribió George Moore. Miren qué clase de gente era. Y esta era la mejor intelectualidad de final de la época victoriana. Es una gran insensatez, dice McIntyre, por supuesto, pero es la gran insensatez de gente muy inteligente. Bueno, yo lo dudaría, ¿eh? Por ello vale la pena preguntarse si es posible discernir por qué motivo aceptaron la ingenua y autosatisfecha escatología de Moore. Hay uno que se propone por sí mismo, porque quienes llegaron a formar el grupo de Bloomsbury habían aceptado ya las valoraciones expresadas por Moore en su capítulo 6, pero no podían aceptarlas como meras expresiones de sus preferencias personales. A ver. Esta gente cree de sí misma que está identificando la presencia de una propiedad no natural, a la que llama lo bueno, pero no hay tal propiedad y no hacen otra cosa que expresar sus sentimientos y actitudes, disfrazando la expresión de su preferencia y capricho mediante una interpretación de su propio lenguaje y conducta, que la revista de una objetividad que de hecho no posee, porque recuerden que si esta gente tiene autoridad para negar toda la moral tradicional o esos primeros principios, les remito de nuevo al libro de C.S. Lewis, el resto tenemos la misma autoridad para negarles a ellos y para negar lo que ellos están diciendo. Pero eso no se les ocurrió. Pregúntense por qué. A ver. El emotivismo se mantiene en que cada intento, pasado o presente, de proveer de justificación racional a una moral objetiva ha fracasado de hecho. Sin embargo, el emotivismo no supo prever la diferencia que se establecería en la moral si el emotivismo fuera no solamente cierto, sino además ampliamente creído cierto. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es cuando las consecuencias de las ideas de cada cual o de toda esta gente tienen consecuencias en el mundo real. Y eso me recuerda que pronto vamos a reseñar un texto que se titula Las ideas tienen consecuencias. Es un texto también que es un pequeño clásico de la filosofía de finales del siglo XX. Este es también el porqué de que el emotivismo no prevaleciera en la filosofía moral analítica. Los filósofos analíticos han definido la tarea central de la filosofía como la de descifrar el significado de las expresiones clave tanto del lenguaje científico como del lenguaje ordinario. Y puesto que el emotivismo falla en tanto que teoría del significado de las expresiones morales, los filósofos analíticos rechazaron el emotivismo en líneas generales. Sin embargo, la descripción más influyente del razonamiento moral que surgió en respuesta a la crítica emotivista estaba de acuerdo con ella en un punto: que un agente puede solo justificar un juicio particular por referencia a alguna regla universal de la que puede ser lógicamente derivado, y puede solo justificar esta regla derivándola a su vez de alguna regla o principio más general. Pero puesto que cada cadena de razonamiento debe ser finita, un proceso de razonamiento justificatorio siempre debe acabar en la afirmación de una regla o principio de la que no se puede dar mayor razón. Por eso al final siempre se apela a esos primeros principios, que si ya no se aceptan,
No tiene base, la moral tradicional no tendría base, pero tampoco ni el emotivismo, ni el relativismo, ni nada de lo que haya venido después. Si el que pregunta todavía insiste en inquirir, pero ¿por qué debería yo vivir así?, no hay más respuesta que darle, porque ya hemos dicho ex hipótesis todo lo que podría incluirse en una respuesta ulterior, que son esos primeros principios que no sabemos de dónde surgieron, y eso lo dice C.S. Lewis. Cada individuo, implícita o explícitamente, tiene que adoptar sus primeros principios sobre la base de una tal elección. El recurso a un principio universal es, a la postre, expresión de las preferencias de una voluntad individual, y para esa voluntad sus principios tienen y solo pueden tener la autoridad que ella misma decide conferirles al adoptarlos, con lo que no hemos aventajado en gran cosa a los emotivistas. A ver. La aparición del emotivismo en tal variedad, porque en tal variedad de disfraces, el emotivismo, el relativismo, como quieran llamarlo, es algo que surge siempre cuando llegamos a este punto de las civilizaciones o de la sociedad en la que todo parece que se está deshaciendo, pues siempre surgen filosofías o modos de pensar similares a lo que a finales del 19, principios del 20 fue el emotivismo, principios del 20 fue el emotivismo, a lo que hoy en día llamaríamos relativismo. Siempre surge esa forma de negar al final el telos humano. Hoy la gente piensa, habla y actúa en gran medida como si el emotivismo fuera verdadero, independientemente de cuál pueda ser su punto de vista teórico públicamente confesado. A ver. La diferencia entre una relación humana que no esté informada por la moral y otra que sí lo esté es precisamente la diferencia entre una relación en la cual cada persona trata a otra como un medio para sus propios fines primariamente y otra en la que cada uno trata al otro como un fin en sí mismo. A ver, estamos hartos de oír eso. Uno que es obviamente importante lo hallamos en la vida de las organizaciones, de esas estructuras burocráticas que ya sea en forma de empresas privadas o de organismos de la administración, porque de nuevo, para un aristotélico o para un tradicionalista, esa dicotomía de público-privada es falsa. Definen las ocupaciones de muchos de nuestros contemporáneos. Su agudo contraste con las vidas de los ricos estetas exige inmediata atención. El rico esteta, sobrado de medios, busca sin descanso fines en que poder emplearlos. En cambio, la organización, característicamente, está ocupada en la lucha competitiva por unos recursos siempre escasos que poner al servicio de fines predeterminados. Por lo tanto, es responsabilidad central de sus gerentes el dirigir y redirigir los recursos disponibles de sus organizaciones, tanto humanos como no humanos, hacia esos fines con toda la eficacia que sea posible. Toda organización burocrática conlleva una definición explícita o implícita de costos y beneficios, de la que derivan los criterios de eficacia. La racionalidad burocrática es la racionalidad de armonizar medios con fines económica y eficazmente. No sé por qué tengo esto señalado. Bueno, sí, ya saben, lo de A ver, que las democracias en realidad son dictaduras gerenciales, tipo lo que expresó Max Weber. ¿Qué necesitan o tienen necesidad de asegurarse de que estos subordinados discutan desde premisas que produzcan acuerdo con sus propias conclusiones previas? Pese a ello, consideran la función del gerente como controlador de comportamientos. Hay gran evidencia de que los gerentes actuales incorporan en su conducta esta parte clave del concepto weberiano de autoridad burocrática, un concepto que supone la verdad del emotivismo. Eso, que al no existir una autoridad neutral o impersonal en moral, solo queda preferencia emotivista y como por lo tanto se anula la diferencia entre la relación legítima contra la relación manipuladora. Y que da igual que las estructuras burocráticas sean de empresas privadas o de organismos de la administración.
Cualquier agente mínimamente racional se considera un agente moral. Sin embargo, gerentes y terapeutas disfrutan de su privilegio en virtud de su adscripción a jerarquías a quienes la destreza y el conocimiento se les suponen. En el terreno de los hechos hay procedimientos para eliminar el desacuerdo. En el de la moral, la inevitabilidad del desacuerdo se dignifica mediante el título de pluralismo. Y esto es cierto. En materia científica, a cualquiera que ose cuestionar los dogmas impuestos se le llama negacionista, no sé qué, no sé cuál. Bueno, se le rechaza. Sin embargo, en moral eso no sucede. En moral hay pluralidad. Pues para que vean que nada de lo que está pasando ahora es nuevo, este texto es del año 84, y esto ya estaba pasando, pues que ya estaba pasando. Cualesquiera criterios o principios o fidelidades valorativas que pueda profesar el yo emotivista se construyen como expresiones de actitudes, preferencias y elecciones que en sí mismas no están gobernadas por criterio, principio o valor, puesto que subyacen y son anteriores a toda fidelidad a ningún criterio. El yo emotivista, cuando alcanzó la soberanía en su propio dominio, perdió los límites tradicionales que una identidad social y un proyecto de vida humana ordenado a un fin le habían proporcionado. Aquí tengo un montón. Tales debates a menudo se presentan en términos de una supuesta oposición entre individualismo y colectivismo, apareciendo cada uno en una pluralidad de formas doctrinales. Por un lado se presentan los sedicientes protagonistas de la libertad individual y por otro los sedicentes protagonistas de la planificación y la reglamentación, de cuyos beneficios disfrutamos a través de la organización burocrática. Pero las dos partes contendientes están de acuerdo, a saber, que tenemos abiertos solo dos modos alternativos de vida social, uno en que son soberanas las opciones libres y arbitrarias de los individuos, sobre todo de cintura para abajo, ya saben a lo que me refiero, y otro en el que la burocracia es soberana para limitar precisamente las opciones libres y arbitrarias de los individuos. Esa mezcla en Estados Unidos se empieza a, si ven programas en YouTube de política americana, empiezan a llamarlo anarcodictadura o anarcotiranía. La vida moral está absolutamente resquebrajada, es de hecho pues, una anarquía del peor tipo, pero la vida política tiende a ser cada vez más pues de tipo tiránico o dictatorial, totalitaria. En ella, burocracia. Dado este profundo acuerdo cultural, no es sorprendente que la política de las sociedades modernas oscile entre una libertad que no es sino el abandono de la reglamentación de la conducta individual y unas formas de control colectivo. En ella, la burocracia y el individualismo son tanto asociados como antagonistas. Y en este clima de individualismo burocrático, el yo emotivista tiene su espacio natural. A ver, me parece que voy a ir acortando, porque esto hay muchísimo. Las pasiones normales son las de un A cuenta de Hume, Kant, Locke, lo que ellos llamaban, lo que entendían por moral universal, eran en realidad las pasiones normales de un heredero complaciente de la Revolución de 1688. Supongamos que las argumentaciones de Kierkegaard, Kant, Diderot, Hume, Smith y similares fracasaron. Esto creo que ya se ha dicho cuando leyendo los apuntes. A ver. Fracasaron porque compartían ciertas características que derivaban de un determinado trasfondo común histórico. Ciertas creencias compartidas por todos ellos estaban de acuerdo en cuanto al contenido y el carácter de los preceptos que constituyen la moral auténtica, no sé qué. Y que eso era inviolable. Pero ¿de dónde venía todo esto? ¿De dónde sacaban esas creencias compartidas? Pues obviamente de su pasado cristiano compartido. A ver. Por una parte, el agente moral individual, liberado de la jerarquía y de la teleología, se autoconcibe y es concebido por los filósofos morales como soberano en su autoridad moral. Por otra parte, lo heredado, las reglas morales, aunque parcialmente transformadas, tienen que encontrar algún estatus, una vez privadas de su antiguo carácter teleológico. Esto es lo que intentó hacer Kant y no lo consiguió. Una vez privadas de su antiguo carácter teleológico.
y su todavía más antiguo carácter categórico, en tanto que expresiones, en último término, de una ley divina. Si tales reglas no pueden encontrar un nuevo estatus que justifique racionalmente el recurso a ellas, tal recurso parecerá un mero instrumento del deseo y de la voluntad individuales. Por ello, existe una urgencia de vindicarlas urdiendo alguna teleología nueva o encontrándoles un nuevo estatus categorial. Lo que intentó hacer Kant, lo que intentó hacer Jeremy Bentham, lo que intentaron hacer toda esa banda de... pues todos esos ilustrados y no lo consiguió ninguno. Aquí Sidgwick. Lo que ya hemos dicho, que Sidgwick se dio cuenta de esto y lo consideró un desastre. Dice Sidgwick, se acepta por fin la imposibilidad de restaurar una estructura teleológica para la ética. Nuestras creencias morales básicas tienen dos características. No forman unidad de ninguna especie, son irreductiblemente heterogéneas y su admisión es y debe ser inargumentada. Lo que Sidgwick presenta como un fracaso, Moore lo expone como un descubrimiento luminoso y liberador. Cada agente moral habló desde entonces sin ser constreñido por la exterioridad de la ley divina, la teleología natural o la autoridad jerárquica, pero ¿por qué nadie tendría que hacerle caso? Pues eso, lo mismo que ellos niegan, ellos pueden ser negados, pero eso no se hace. El griterío autoafirmativo de la protesta surge de que el hecho de la inconmensurabilidad asegura que los que protestan nunca pueden vencer en una discusión. La indignada proclamación de la protesta surge del hecho de que la inconmensurabilidad asegura igualmente que quienes protestan nunca pueden tampoco perder en una discusión. De ahí que el lenguaje de la protesta se dirija de modo típico a aquellos que ya comparten las premisas de los que protestan. A ver. ¿Por qué tengo esto aquí? Desde el siglo XVII en adelante, lo que habían convenido negar y excluir eran en su mayoría todos los aspectos aristotélicos de la visión clásica del mundo. Desde el siglo XVII en adelante fue un lugar común que mientras que los escolásticos se habían permitido engañarse acerca del carácter de los hechos del mundo natural y social, interponiendo la interpretación aristotélica entre ellos mismos y la realidad experimentada, nosotros los modernos, y por modernos queremos decir los modernos del XVII y del XVIII, nos habíamos despojado de interpretación y teoría y habíamos confrontado de la manera justa el hecho y la experiencia. Precisamente en virtud de esto, tales modernos se proclamaron y llamaron ilustración, las luces y por contraposición interpretaron el pasado medieval como los siglos oscuros. Lo que Aristóteles ocultó, ellos lo ven. Fíjense qué pretensión. ¿Qué clase de gente es esta? O sea, qué pretenciosos. Se creían realmente como luego, o sea, los elegidos por no sé, como una especie de eso, como unos iluminados. Naturalmente, esta presunción, como pasa siempre con tales presunciones, era signo de una transición no conocida ni reconocida de una postura teórica a otra. En consecuencia, la Ilustración es el período por excelencia en el que la mayor parte de los intelectuales se ignoran a sí mismos. ¿Cuáles fueron los componentes más importantes de la transición de los siglos XVII y XVIII durante los cuales los ciegos se felicitaban de su propia visión? Cuando en los siglos XVII y XVIII fue repudiado el conocimiento aristotélico de la naturaleza, al mismo tiempo que la teología protestante y jansenista rechazaban la influencia de Aristóteles, la visión aristotélica de la acción quedó descartada también. Hombre dejó de ser lo que con anterioridad llamé un concepto funcional. Hombre, o ya saben, humano. Un totalitarismo como el imaginado... buenas noticias. Un totalitarismo como el imaginado por Aldous Huxley o George Orwell es imposible. Lo que siempre producirá el proyecto totalitario será la especie de rigidez e ineficacia que a largo plazo puede contribuir a su derrota. Sin embargo, es preciso tener en cuenta las voces de Auschwitz o del archipiélago Gulag, que nos dicen qué largo puede llegar a ser ese plazo. La creencia en la pericia gerencial es, tal como yo la veo, muy parecida a la creencia en Dios, tal como la pensaron Carnap y Ayer. Es una ilusión más típicamente moderna, la ilusión de un poder externo a nosotros mismos y que se ejerce en nombre
del interés y del bien compartido. A ver. Los tres son Aristóteles, Platón y Tomás de Aquino, los tres comparten que existe un orden cósmico que dicta el lugar de cada virtud en un esquema total y armonioso de la vida humana. La verdad en la esfera moral consiste en la conformidad del juicio moral con el orden de este esquema. Vemos en ello un agudo contraste con la tradición moderna, que mantiene que la multiplicidad y la heterogeneidad de los bienes humanos es tal que su búsqueda no puede reconciliarse en ningún orden moral único y que en consecuencia cualquier orden social que intente tal reconciliación o que fuerce la hegemonía de un conjunto de bienes sobre los demás se convertirá en una camisa de fuerza y muy probablemente en una camisa de fuerza totalitaria. Pero que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Al final, el que consiga el trono del mando, el que consiga llegar al poder, no va a creer en esa especie de heterogeneidad de los bienes, va a intentar imponer su propia visión del mundo. Además, los ejemplos que da Aristóteles de lo absolutamente prohibido se parecen, ¿por qué no me sorprende? Se parecen a preceptos de un sistema moral a primera vista completamente distinto, la ley mosaica. Auerbach. Uno de los momentos clave del origen de la modernidad. Sí. Esto. Yo soy tía soltera, digo tía de sobrinos. Y como tenemos poco protagonismo en la historia de la literatura y en la historia del pensamiento, he sacado este fragmento porque nos menciona. Bueno, lo que dice que uno de los momentos clave en el origen de la modernidad es cuando la economía sale de la esfera doméstica. Habla de la primera revolución industrial, sobre todo de la economía de los hilados y de los tejidos, ¿no?, que se hacía en casa. Y habla de la importancia que tenía la tía soltera, que ayudaba a cuidar a los sobrinos, que era económicamente productiva porque también hilaba, que cuando llega la revolución industrial y tiene que salir de fuera de la casa, deja de formar parte de la familia y se convierte en una especie de exiliada. Ya terminamos. Se convierte en una especie de exiliada, deja de ayudar, deja de participar en la vida familiar cuando realmente había sido un miembro muy valioso de la familia. Nada en mi argumentación sugiere ni menos implica que haya fundamento para rechazar ciertas formas de gobierno necesarias y legítimas. Lo que implica la argumentación es que el Estado moderno no es una de las formas de gobierno así definidas. Y vamos ya a la última parte. Esto es lo más importante y que seguramente la última frase les resultará conocida. En su lugar se pusieron a buscar a menudo, sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de... Eso habla de la transición de final del Imperio Romano a la Edad Media. De nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban. Si mi visión del estado actual de la moral es correcta, debemos concluir también que hemos alcanzado ese punto crítico. Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes, que fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en nuestra época, los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos desde hace algún tiempo. Esa famosa frase de MacIntyre, de los bárbaros no están fuera de la muralla, están aquí y están gobernándonos. Bueno, pues esto ha sido Tras la virtud de Alistair MacIntyre. Si pueden leerlo, si tienen oportunidad, léanlo. Yo he tardado muchísimo, tardé mucho, la primera vez que lo leí tardé mucho en leerlo, y ahora que lo he tenido que volver a leer, he tardado muchísimo. Sin más, hasta la semana que viene.